Bienvenidos de nuevo a vuestro rincón favorito, donde desmenuzamos cada detalle y cada emoción que nos trae el universo de las celebridades. Estoy absolutamente encantado de teneros aquí, porque hoy tenemos un plato fuerte, una noticia que ha puesto patas arriba a toda la comunidad de fans en España y que, sin duda, nos ha llenado el corazón de una alegría inmensa. Si sois de los que vibran con cada episodio, con cada mirada, con cada gesto de vuestros actores favoritos, entonces este vídeo es, sin lugar a dudas, para vosotros. Vamos a hablar de ese increíble encuentro de Kerem Bürsin con sus fans españoles, del que tanto se ha rumoreado y que ahora sí tiene fecha confirmada. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta avalancha de emociones y detalles, os pido, por favor, que si todavía no lo habéis hecho, detengáis un segundo, bajéis un poco la pantalla y le deis a ese botón de suscribirse. Es completamente gratis, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este y, lo más importante, os asegura estar al tanto de cada novedad, cada análisis y cada chispa de información que traemos al canal. Vuestra suscripción es nuestro motor, y os aseguro que hoy el motor va a toda marcha. Desde que Kerem Bürsin irrumpió en nuestras pantallas, especialmente con su papel estelar en Love is in the Air, o Sengal Camp para los puristas, su carisma, su talento y esa sonrisa contagiosa se han ganado un lugar de privilegio en el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Pero hay algo especial, una conexión casi mágica, que se ha tejido entre Kerem y el público español. No es un secreto que España ha sido uno de los países que más fervientemente ha acogido las producciones turcas, transformándolas en verdaderos fenómenos culturales que trascendieron las pantallas de televisión para instalarse en nuestras conversaciones diarias, en nuestras redes sociales y, por supuesto, en nuestros sueños más románticos. Y en el epicentro de este fenómeno, brillando con luz propia, siempre ha estado él. La expectativa de un encuentro cercano, de una oportunidad para verle en persona, para quizás intercambiar unas pocas palabras o simplemente respirar el mismo aire, ha sido un anhelo constante para miles de fans españoles. Era una petición a gritos, un deseo expresado en cada comentario de Instagram, en cada tweet, en cada foro de fans. Y finalmente ese anhelo se ha materializado. La noticia de que la fecha para este esperado encuentro ha sido confirmada ha desatado una ola de entusiasmo que es difícil de describir con palabras. ¿Qué implica esto realmente? Significa que la distancia se acorta, que la pantalla se desvanece y que la posibilidad de una interacción real, humana, está al alcance de la mano. Pensemos por un momento en la magnitud de este evento. Kerem Bürsin no es solo un actor, para muchos es una figura inspiradora, un modelo a seguir, alguien que ha logrado, a través de su arte, conectar con las emociones más profundas de su audiencia. Su capacidad para interpretar personajes complejos, para transmitir vulnerabilidad y fuerza a la vez, lo ha elevado a un estatus de ícono. Y no solo por su trabajo actoral, su personalidad fuera de cámaras, su activismo en causas sociales, su inteligencia y su sentido del humor, que a menudo comparte en entrevistas y redes sociales, han contribuido a forjar una imagen de un artista completo y, sobre todo, auténtico. Es esta autenticidad la que sus fans valoran y la que les impulsa a buscar esa conexión más allá de la ficción. Pero, ¿qué podemos esperar de este increíble encuentro? Aunque los detalles específicos de la logística y el formato se irán desvelando en los próximos días y semanas, la experiencia de eventos similares con otras estrellas nos da algunas pistas. Podría tratarse de una sesión de preguntas y respuestas, donde los afortunados asistentes tendrían la oportunidad de escuchar directamente de él sus pensamientos sobre sus proyectos, su carrera, su visión de la vida e incluso, quizás, algunos momentos divertidos detrás de cámaras. También es muy probable que haya una sesión de fotos o autógrafos, esos instantes fugaces pero eternos que se convierten en tesoros personales para cada fan. Imaginad la emoción de posar junto a Kerem, de sentir su cercanía, de tener un recuerdo tangible de ese momento. No es solo una foto, es la materialización de un sueño, la culminación de meses o incluso años de admiración. Estos eventos suelen ser una oportunidad para que los fans demuestren su creatividad a través de regalos personalizados, cartas o pancartas, creando un ambiente de celebración y amor incondicional. La energía que se genera en un lugar donde miles de personas comparten la misma pasión es algo verdaderamente electrizante. La relación entre Kerem Bürsin y España es un caso de estudio fascinante sobre cómo la cultura pop puede trascender fronteras geográficas y lingüísticas. Las series turcas encontraron en España un terreno fértil, un público sediento de historias que, si bien a menudo se centran en el amor y el drama,
también exploran temas de familia, amistad, superación personal y justicia social con una profundidad y un realismo que resuenan profundamente. Love is in the Air, en particular, capturó la imaginación de la audiencia con su mezcla de comedia romántica, personajes entrañables y paisajes impresionantes. Kerem, con su interpretación de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero emocionalmente reservado que se enamora de la vibrante y soñadora Eda YLDZ, se convirtió en un ídolo instantáneo. Su química con Hande Erçel, su coprotagonista, fue explosiva y contribuyó en gran medida al éxito arrollador de la serie, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas de la televisión. Este tipo de éxito global es un testimonio del poder de las buenas historias y de las actuaciones convincentes, capaces de derribar cualquier barrera idiomática o cultural. Para los fans españoles, este encuentro no es solo una oportunidad de ver a su ídolo, es un reconocimiento a su lealtad, a su dedicación. Son los que han seguido cada noticia, los que han participado en cada votación, los que han defendido la serie en redes sociales y los que han mantenido viva la conversación mucho después de que los episodios finales se emitieran. Los clubes de fans en España son un ejemplo de organización y pasión, creando comunidades vibrantes donde se comparten noticias, se discuten teorías y se celebra cada logro de Kerem. Este evento es, en muchos sentidos, una recompensa a esa devoción inquebrantable. Y más allá del aspecto personal para cada fan, este tipo de visitas de estrellas internacionales tienen un impacto significativo en la promoción del intercambio cultural. Son puentes que se construyen entre naciones, que fomentan la comprensión y el aprecio por diferentes formas de arte y entretenimiento. Demuestran que el lenguaje del arte es universal y que las historias de amor, de lucha y de esperanza pueden tocar el corazón de cualquiera, sin importar de dónde provengan. Considerando la información sobre la fecha confirmada, lo más prudente es que los fans estén más atentos que nunca a los canales oficiales de Kerem Bürsin, a las redes sociales de los organizadores del evento y, por supuesto, a los medios de comunicación especializados. La clave está en la rapidez y en la verificación de la fuente. Con la euforia que genera una noticia así, es fácil caer en la desinformación. Por eso mi consejo es siempre acudir a las cuentas de Instagram, Twitter o Facebook del propio actor, de las productoras con las que trabaja o de los eventos que lo traen a España. Generalmente cuando se trata de figuras de esta magnitud, las entradas, si las hay, se agotan en cuestión de minutos, por lo que estar preparado y tener las notificaciones activadas es crucial. Y una vez que se tiene la confirmación y si eres uno de los afortunados, es importante pensar en la experiencia como un todo. Planificar el viaje si es necesario, considerar los tiempos, las normas del evento y sobre todo, ir con la mente abierta y el corazón lleno de ilusión. Es una oportunidad única, y cada momento de ella debería disfrutarse al máximo. Este encuentro también tiene un significado más amplio para la carrera de Kerem Bürsin. Su presencia en España refuerza su estatus como una estrella global y solidifica su base de fans en Europa. Estas interacciones directas con su público son invaluables para construir una conexión más profunda y duradera. No es lo mismo ver a un actor en la pantalla que tener la oportunidad de percibir su energía en persona. La retroalimentación directa de los fans, sus expresiones de afecto y admiración, son un impulso tremendo para cualquier artista y sirven como recordatorio de la razón por la que hacen lo que hacen. Además, estas visitas a países con una fuerte audiencia para las series turcas abren puertas para futuros proyectos, ya sean colaboraciones internacionales, campañas publicitarias o incluso la exploración de nuevos mercados. El impacto mediático de un evento así es considerable, generando conversación no solo en España sino también en Turquía y en otros países donde Kerem tiene seguidores, amplificando su visibilidad y su influencia en la industria del entretenimiento. Finalmente, el fenómeno de las series turcas en España es un testimonio del poder de la televisión y de las plataformas de streaming para democratizar el acceso a diferentes culturas y narrativas. Lo que comenzó como una curiosidad se ha transformado en una parte integral del consumo televisivo español, con varias cadenas compitiendo por los derechos de emisión de las nuevas producciones turcas. Kerem Bürsin, junto con otros talentos turcos, ha sido una figura clave en este boom. Su visita a España no es solo la visita de un actor, es la celebración de un vínculo cultural que se ha fortalecido con el tiempo, un puente entre Estambul y Madrid, entre dos mundos que se han encontrado y se han enamorado a través de la magia de la ficción. Es una prueba de que las buenas historias no tienen fronteras y que la conexión humana es el hilo conductor más poderoso que existe. Para muchos, este evento no es simplemente ver a una celebridad, es una experiencia que trasciende lo común,
un recuerdo que atesorarán por siempre, una página memorable en el libro de su fandom. La anticipación es palpable, la emoción es desbordante y la cuenta regresiva ha comenzado. En resumen, la confirmación de la fecha para el increíble encuentro de Kerem Bürsin con sus fans españoles es mucho más que una simple noticia de entretenimiento, es un hito. Es la materialización de un deseo largamente acariciado por miles de seguidores, un reconocimiento a la inquebrantable lealtad de la audiencia española y un testimonio del poder unificador de la cultura pop y las series turcas. Hemos hablado de la magnitud de Kerem como figura pública y actor, de la profunda conexión que ha establecido con España, de la probable naturaleza de este evento y de lo que significa para cada fan, así como para la carrera del propio Kerem y para el futuro del intercambio cultural. La emoción es palpable y el entusiasmo es contagioso. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje lleno de emoción y expectación. Vuestra pasión es la que da vida a este canal, y cada uno de vuestros clics y comentarios nos impulsa a seguir adelante. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Estáis emocionados por este encuentro? Si pudierais hacerle una pregunta a Kerem, ¿cuál sería? ¿Qué significa para vosotros que un artista de su talla venga a España para encontrarse con sus fans? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leeros, y siempre intento responder a todos y cada uno de vosotros. Si os ha gustado este vídeo, por favor, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con todos vuestros amigos que sean fans de Kerem y de las series turcas, porque la alegría se multiplica cuando se comparte. Y si aún no lo habéis hecho después de todo lo que os he contado, ¿a qué esperáis? Suscribíos al canal para no perderos ninguna novedad y formar parte de esta increíble comunidad. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo con más noticias fascinantes y emociones a flor de piel. Un abrazo enorme y hasta la próxima.